¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros y entusiastas de la tecnología? Llevo un rato diciendo entusiastas. Que sepáis que estamos un día más aquí porque he decidido hacer lo imposible y encontrar una de las tarjetas gráficas que ahora mismo no hay stock. No puedo más con la vida. Dicen que no hay stock, entonces he decidido cambiar mi RX 6800 y no porque vaya mal, sino el problema está en los drivers, que cada vez que quiero editar vídeo pues me da problemas. Y bueno, me lo puedo permitir y mi intención es seguir creciendo con el canal, ir creciendo con vosotros y poner en los comentarios qué os parece esta tarjeta. ¿Qué he hecho? Pues muy sencillo, he cogido y me he comprado esto que dicen que está tan difícil de conseguir. Pues he conseguido lo imposible, una RTX 5070 Ti, que actualmente tiene un precio en Amazon en unos 1.300 y pico euros. Una pasada, pero esta RTX la he conseguido gracias al sponsor de este vídeo, que os pondré aquí abajo la dirección, y se llama La Casa de Pepito. Es un nombre un poco peculiar, pero que sepáis que si necesitáis una RTX 5070 Ti, 5070, 5080, 5090, que nadie os mienta, que hay muchos youtubers que dicen no, es que no hay stock. Sí, hay stock, y si os vais a esa página, que os lo pondré aquí arriba, la vais a conseguir. Además, os van a tratar muy bien. Gracias a ese sponsor he conseguido esta gráfica por el precio de coste, que a vosotros os harán el mismo precio, decir que vais de mi parte. Y si no, pues que sepáis que el precio va a ser muy reducido. Vale, entonces a partir de aquí vamos a hacer el unboxing. Quédate a verlo. Pues aquí veis el contenido de las dos cajas. Esta es la que viene dentro de esta. Aquí viene lo que es el logotipo de Gigabyte. Es una Gigabyte 5070 Ti, 16 GB con posibilidad de overclock. Y tenéis que saber que viene con 3 entradas de DisplayPort 2.1 y una de HDMI 2.1 que admite hasta 8K, creo que 30 FPS, 4K 120 FPS. Y vamos a abrir el contenido, dejamos esto a un lado. Como veis, pues es una caja negra sobria que la abrimos de este lado. Y viene con lo que es el manual, la guía de instalación y bueno, lo que viene siendo todas las instrucciones para poder instalarla. Que sepáis que es que esto lo estoy abriendo ahora, no lo he abierto antes, y para mí es algo nuevo tener una tarjeta gráfica tan potente y estoy bastante ilusionado. A ver qué tal, porque jugar juego poco, es más que nada por la edición de vídeo. Seguimos abriendo y aquí tenemos la tarjeta gráfica. Viene con un soporte para lo que es el PC, luego la montaremos y veremos cómo se monta. Viene con el conector de PCI Express, aquí van los dos conectores de PCI Express, que son, aquí es hembra y los otros son macho. Y bueno, el conector que va a la tarjeta gráfica. Y viene con sus tornillos. Y ahora vamos a abrir a la bestia. Como veis, no la he abierto, está precintada completamente. Y lo dicho, que sepáis que me ha costado, en los precios que está ahora, muy barata, ¿vale? Muy barata. La voy a abrir, voy a dejar esto por un lado. Madre mía, qué nervios, no quiero romper el precinto de garantía. Vamos a ver si lo consigo y no lo rompo. Mira, uno por un lado, el otro por el otro lado y este por otro lado, ¿vale? Entonces la sacamos. Aunque no quitéis el precinto de garantía, si veis, se ve las marcas del pegamento, ¿vale? Entonces la sacamos y aquí la tenemos. La 5070 Ti
¿por qué he comprado esta tarjeta y no otra? Resulta que la 4070 Ti Super en Amazon estaba en 1068 euros. Soy un pobre viajero, una limosna para otro viaje. Entonces, mirando por Wallapop, acabé encontrando la casa de Pepito. Hablando con el hombre, que es muy majo, me dijo, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Te la dejo por tanto y me la compras. Digo, cojonudo. Pues más o menos una 4070 Ti Super me salía por una 5070 Ti, pues para no estar enredando, para no estar con los problemas de la nueva generación y tener una tarjeta gráfica que me va a valer por lo menos por 3 años, pues me la compró. Lo único que me ha dado miedo al ver un youtuber muy famoso que se llama... Torotocho. Se llama Torotocho. Lo que me da un poquito de apuro son los 16 GB de RAM, que tarde o temprano se van a quedar cortos, porque en la comparación que él hace, la 3080, como tiene 8 GB, muchos de los juegos ya han dejado de funcionar. Y aquí la tenemos. Como se ve, es preciosa. Ahí tiene el protector. Y pues nada, vamos a colocarla. Una cosa, recomiendan que desinstales todos los drivers de la gráfica anterior. Como esta es AMD, lo que he hecho es desinstalar todos los drivers y vamos a instalar los drivers de la tarjeta nueva. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo se coloca en el PC. Ya lo hemos hecho en vídeos anteriores, pero lo que nunca he hecho es cambiar una tarjeta gráfica por otra. Lo que siempre he hecho ha sido pues poner una nueva, porque tampoco es que haya tenido muchos PCs. Tuve un PC que era un portátil y a partir de ese portátil lo que hice es construir un ordenador, que lo podéis ver en mi canal. Construí otro que me salió mal, que también lo podéis ver en el canal, y a partir de ese otro construí el que tengo ahora, porque tuve un problema con la placa base, se me borró todo el disco duro, se perdí todos los vídeos y una serie de cosas, pues eso, que lo podéis ver en los vídeos. De todos modos, intentaré poner la tarjeta para que podáis ver los vídeos. Y nada, y ahora lo que voy a hacer es colocarla en el gabinete. Como que veis, aquí tenemos al paciente una vez más. Y espero que esta sea la última, porque la verdad, entre cambiar las memorias RAM, cambiar la refrigeración líquida y ahora cambiar la tarjeta gráfica, me está costando un tiempo. Bueno, pero también os lo enseño y con eso pues aprendemos todos. Vale, es muy sencillo. Cogemos la tarjeta gráfica, le quitamos el protector, lo guardamos y esto es tan sencillo, mirad, es tan sencillo como meterlo en la ranura PCI Express. La metemos por aquí, que encaje, y como casi la memoria RAM, lo metemos aquí y que haga clac clac, más o menos, con cuidado, que alguno a ver si se lo va a llevar por delante, ¿de acuerdo? Mirad, 1 y 2, ya está, no hay más misterio. ¿Qué ha cambiado? El conector, que ahora en vez de ser este conector es este de aquí, ya veréis que lo han cambiado. Dicen que se quema, yo no sé cuál va a ser el resultado, yo creo que no lo sé, como tiene garantía, pues si se quema habrá que cambiarlo. Y nada, lo abrimos para que veáis que está totalmente sellado, está nuevo. Lo abrimos, me da cosica abrirlo porque como es algo nuevo, pues mira, lo abrimos por aquí con un poquito de maña y de cuidado. Si veis, esto es hembra, esto es macho. Para que entendáis, cuando se dice macho o hembra, si está hueco, o en este caso no sabría si decirlo que es como un palo que sobresale. Todos me entendéis, ¿no? Lo que es hembra y macho, ¿sabes? Entonces conectamos el PCI Express, conectamos uno, conectamos el otro, más o menos que quede bien. Luego retiraremos el cable hacia abajo y ahí ya está. Y esto lo conectamos aquí. No lo he hecho nunca, es la primera vez que lo voy a hahacer y lo voy a hacer con vosotros. Y yo vendría aquí, tal cual, ahí, ha hecho un pequeño clac y ya lo tenemos conectado. Ha quedado un poco feo, ahora lo arreglaré y simplemente era para que veáis cómo se conecta. Vamos a ir paso por paso para que sepáis los componentes de lo que es el soporte de la tarjeta gráfica. Este es el pie, ¿de acuerdo? Este es el pie. Lleva un imán, que es el que se pega, ¿veis? Se pega a lo que es la caja. Entonces va
la parte larga en el pie, así, ¿veis? Luego hay dos tornillos aquí, hay 3 en total, ¿de acuerdo? Pero nosotros solo tenemos que poner 2, conforme esté más cerca o más lejos. Tenéis que saber que esto gira, entonces lo podéis poner como mejor os vaya, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a colocar es este soporte, lo voy a anclar a lo que es la tarjeta gráfica. En este caso hay 2 tornillos, no sé si se verá, 2 tornillos que van a la tarjeta gráfica y un tornillo que va a la caja y ya a la caja, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner esto. No, perdón. Este tornillo viene aquí, que es el que hace de tope. ¿Veis? Este tornillo hace de tope para que no se mueva. ¿Veis que no se puede mover? ¿Sí? Y entonces elegimos la posición que mejor nos convenga para que esto sujete la tarjeta gráfica. En mi caso, yo creo que... A ver, así. Tengo que ir probando. En mi caso podría ser así, para que no moleste. Entonces lo que voy a hacer es subirlo. Ahí. Sería ahí. Un poquito más. En este caso lo tengo un poco más dificultoso porque vosotros lo tenéis que ver. Entonces esto se hace de forma que la caja quede de pie. Entonces la voy a poner de pie para que no me quede aquí toda la noche. Ahí estamos. Vale, entonces esto vendría así. Lo que pasa es que si no lo ven. Vale, lo vuelvo a poner. Vale, que sepáis que viene con una parte larga y otra corta. Podéis poner tanto la larga como la corta. Si veis lo que he dicho antes, tenéis que regular la altura, ¿vale? Y en este caso, si lo ponéis, si ponéis la caja boca arriba, lo que va a pasar es que la gráfica se va a ir hacia abajo y entonces os va a ser más difícil. Lo mejor es, una vez que ya hayáis colocado los tornillos laterales, que son muy fáciles de poner, aunque le veo lagunas a este experimento porque sí lo va a sujetar, pero como lo sujeta de este lado, no sé, me crea dudas. Vale, entonces una vez puestas, entonces lo que hacemos es aflojamos un poco este tornillo, ¿vale? Y ya en este momento que está aquí y que en este caso la gravedad no nos la está tirando la gráfica para abajo, regulamos la altura. Si lo hacemos con el PC hacia abajo y la gráfica tirando hacia abajo, o sea, la gravedad tirando hacia la gráfica, no lo vamos a poder regular. Si veis, esto es lo que hace que va a hacer que la gráfica se sujete y no se venza y no fastidie lo que es el puerto PCI Express. Entonces regulamos la altura. En mi caso voy a tirar un poquito, un pelín, solo un pelín hacia arriba, simplemente pues para asegurarme, y en ese momento voy a apretar el tornillo, ¿vale? Para que el peso de la gravedad no venza la gráfica. Vale, si veis parecía más complicado, pero lo dicho, es muy sencillo. Viene una parte lateral que va sobre la guía y sobre el imán y ya está, y no hay más. Y ahora, una vez montado todo esto, la vamos a enchufar y vamos a ver si funciona. ¿Por qué este modelo y no otro? Pues muy sencillo, porque este modelo no tiene RGB. Entonces, a mí lo de las lucecitas, pues mira, pues en un momento dado hace gracia, pero si estás con el PC aquí al lado, pues como que tampoco no le prestas atención, entonces no tiene mucho sentido, lo dicho, no tiene mucho sentido tener muchas lucecitas porque para el que le guste bien, pero yo miro la pantalla, no miro el PC. Y bueno, pues ahora lo voy a colocar en su sitio y vamos a ver el resultado.
Como veis, el ordenador funciona perfectamente, la gráfica funciona perfectamente y nos da vídeo. ¡Bien! Nos da vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es bajar todos los drivers, ¿de acuerdo? Configurar la pantalla y luego os muestro el resultado. Para instalar los drivers es muy sencillo. En mi caso lo que he hecho es dirigirme a la página de Gigabyte y bajar los drivers manualmente. Bajar los controladores gráficos y bueno, pues puedes elegir la forma express y la personalizada. Yo no quiero liarme la cabeza y le voy a dar a la express. Tenéis que saber que cuando hacéis la limpieza de los drivers de AMD se borra todo. O sea, se borran los controladores de audio y los de vídeo. Con lo cual, al instalar la tarjeta gráfica y los controladores de Nvidia, se te vuelve a reinstalar todo. En mi caso, como tengo Dolby Atmos, también tendré que volverlo a realizar. Pero si os dais cuenta, que ya más o menos ha acabado, y ahí la tenemos, la 5070. Y vamos a reiniciar el ordenador para que acabe el proceso. Si os dais cuenta, la resolución ha cambiado. ¿Vale? Entonces, ha subido a 4K, como es la pantalla, que mi pantalla es una pantalla OLED. Recordad, tenéis el vídeo en el canal. ¿Por qué me compré una pantalla OLED? Y como veis, pues eso, ha subido a 4K, antes estaba en 1080p y a 120 Hz. La hostia. Y también seguramente estará en HDR, ¿veis? En HDR. Y puedo usar HDR automático. Toma ya. Y aquí ya, y ya está. Y ya con eso estarían los drivers activados. Y vamos a ver si el ordenador lo detecta. Voy a reiniciar y os lo enseño. Mientras el ordenador reinicia, que se va a llevar un rato, me gustaría pues hacer una comparación con una tarjeta gráfica u otra, pero como todavía soy novato en esto, si queréis ayudarme, poned en los comentarios cómo se hace la captura de pantalla con la tarjeta gráfica sin una capturadora de pantalla. Creo que en AMD ya te daba la opción de grabar la pantalla, pero con Nvidia no tengo ni idea. Así que como no tengo ni idea, lo que me gustaría por favor es que me echéis una mano, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver si reinicia el ordenador. Y nada, y como veis, ahí está el paciente, que ha quedado muy bien, por cierto. Y la verdad que muy contento, muy contento. Espero que estéis disfrutando mucho de mi canal. Yo lo estoy disfrutando mucho porque tengo un objetivo, que es la de llegar a los 1000 suscriptores. Estamos ahí. Sabemos todos los youtubers que YouTube está muy complicado. De hecho, todos los vídeos que hay, si tú los pones en TikTok, hay vídeos que se hacen virales. Por lo menos tienen miles y miles de visitas, pero ahí en Instagram pasa lo mismo. Pero si lo pasas a YouTube, te quedas en 500. Pero bueno, es lo que hay. O sea, a mí lo que me gusta es editar. Y aunque nadie me ha enseñado, pues ahí voy aprendiendo. Y viajar también. El próximo viaje que vamos a hacer va a ser a las grutas de cristal, ya veréis que va a ser muy bonito. Y bueno, y tengo una serie de proyectos que me gustaría que vierais. Como veis, todavía el ordenador está a su puta bola, con perdón. Y aquí sigo esperando. Cuando acabe, pues os lo enseño. Como veis, ahí está el rendimiento. Ya reiniciado. Ya me imagino que el CPU-Z lo va a reconocer. Ya perdonaréis que no haga la captura de pantalla directamente, pero tengo que aprender mucho todavía. Ahí la tenemos, la Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Antes que nadie, o por lo menos para un youtuber tan pequeñito como yo, la he conseguido bastante pronto. Y ahora está buscando la forma de grabar la pantalla, pero bueno, le vamos a hacer un benchmark con full mark y a ver qué puntuación nos saca. Si se aprecia, la GPU está a 255 grados, en que no puedo. Increíble. Y la temperatura de
La GPU son de 64 grados, o sea que es que bien, ¿vale? Entonces ya vamos a ver qué puntuación da. Y esa es la puntuación. No sé si es mucha, es poca, vosotros me podéis decir en los comentarios. Está a 4K, nos ha dado 125 FPS, que ni mal. Y nada, vamos a exportar un vídeo a ver cuánto tiempo nos costaría. Como veis, he abierto Premiere para ver cuánto tardaría un vídeo en exportarse. Este vídeo más o menos aproximadamente con la tarjeta anterior tardaba unos aproximadamente 10 minutos y lo voy a exportar simplemente para ver qué tardaría ahora y para que vosotros lo veáis. Lo que tenéis que saber sobre todo es que, por ejemplo, con CapCut, que lo voy a abrir ahora, me daba pantallazos negros por culpa de los drivers y por eso he decidido cambiarme a Nvidia. Porque con AMD hay entornos, hay editores que no funcionan muy bien. Y bueno, pensaba que iba a ir más rápido, pero ya vemos, aquí se ha quedado en el 0%. También es cierto que estamos hablando de 1 hora de vídeo y es como muy largo de exportar. Vamos a ver si ahora no nos vuelve a dar el mismo problema. 11 horas, señores. 11 horas para exportar un vídeo. Estamos hablando de un vídeo de 1 hora y 29 minutos. Y de 11 horas, mirar, pasa a 4, 3... Y a ver en cuánto se quedaría un vídeo de 1 hora y 29. He dicho 15 minutos con la tarjeta anterior, pero estamos hablando de que tarda 15 minutos en un vídeo más o menos de 25. Y esta tarda 1 hora y media aproximadamente, pues casi a la par de lo que es la duración del vídeo. Así que ni tan mal, ¿no? Lo dicho, vamos a ver también el rendimiento en el administrador de tareas, a ver en cómo estaría. ¿Veis? Está a un 45%, no está usando el 100% de la GPU. No me preguntéis por qué, está usando un 100% de la CPU. Eso me imagino que tendré que configurarlo. Y si me podéis echar una mano os lo agradecería. Si me lo podéis decir en comentarios cómo mejorar este rendimiento también os lo agradecería. Si veis, vamos a mirar este vídeo en CapCut y vamos a ver si funciona. Pues nada, después de unos días, semanas, quién sabe. Cuando yo hacía esto con el CapCut, voy a desmontarla. Espera que lo bajo de volumen. Vale, de acuerdo. Cuando yo hacía esto con CapCut, se me volvía la pantalla negra. Y ya no os digo cuando lo ponía a pantalla completa. Cuando yo ponía el CapCut a pantalla completa, literalmente no funcionaba. Hacía así. Blanco, negro, y así no se podía editar. Y eso es uno de los motivos también por la que he cambiado la tarjeta gráfica. Entonces, como veis, funciona perfectamente. Vamos a exportarlo, a ver cómo quedaría y a ver cuánto tardaría. También si os dais cuenta, tengo abierto lo que es el Premiere y el CapCut. Y este es el rendimiento del ordenador. Tengo la CPU al 100%. Y la GPU al 72% y subiendo. Si veis, prácticamente va muy rápido, cosa que antes no pasaba. Va a tardar unos 3 minutos aproximadamente en exportar un vídeo que antes me costaba pues tranquilamente 8 minutos. Si veis, aquí ya tarda 1 hora y el ordenador está la CPU al 100% y la memoria al 69%, te está ocupando 91 GB. Pero si os dais cuenta, lo que os decía antes de la GPU es esto. Está ocupando la mitad de los 16 GB. También es cierto que hay dos programas abiertos y pues le estoy exigiendo bastante al ordenador. Bueno, señores, espero haberos ayudado en lo que he podido. Ya creo que con el ordenador que lo veis ahí al fondo ya no lo voy a tocar más. Creo que es suficiente y ya sabéis, si os ha gustado, darle un like, etc. Haced lo que queráis. Si me queréis hacer un comentario, de puta madre. Si me queréis dar un like, de puta madre. Y si no, pues yo continúo a mi marcha. Pero eso sí, sobre todo disfrutar de la vida y sonreír. Y subiendo al podio, el primero, el ganador. Mi compañero no ha querido subir, se ha ido humillado. Y ya lo hemos conseguido, viajeros. Primero, y vuelta rápida.